módulo correspondiente al doctor Guerrero de Lizardi. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto, un privilegio para mí estar aquí hoy con ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden verla, por favor? ¿Me escuchan? Gracias. Sí, todo bien. Entonces empiezo. Bueno, voy a presentarles los resultados de este trabajo que desde hace mucho tiempo se me había antojado hacer, pero hoy por la coyuntura larga que estamos enfrentando, bueno, me puse manos a la obra. Hice una estimación del coeficiente de Gini en la UNAM para el 2020, para el año pasado. El resultado fue un choque. Obtuve una estimación de 0.65 y entonces voy a platicar este documento, ¿de acuerdo? Estoy tratando de pasar pantalla, ténganme paciencia. Muy bien. Lo primero que salta a la vista, bueno, oye, Carlos, ¿se puede estimar un Gini para una microsociedad? Y la respuesta es sí. El Gini es una medida de desigualdad. Típicamente la relacionamos con el ingreso, pero es una medida de desigualdad. Entonces aquí estoy poniendo un par de ejemplos en los que se empleó el Gini, el coeficiente de Gini, para medir no la desigualdad en la distribución del ingreso, sino de la riqueza. ¿De acuerdo? ¿Qué es la riqueza? Bueno, son los ingresos acumulados, ¿verdad? No gastados, una casa, una cuenta bancaria, un reloj, un auto, etcétera. ¿Por qué es relevante entrarle a pensar la desigualdad, no solamente en términos de ingreso, sino de riqueza? Porque miren, es la punta del iceberg. La punta son los ingresos, pero todo lo de acá abajo es la riqueza. ¿Qué quiero decir? Hay pocos datos. Ya cada vez tenemos más, pero siguen habiendo pocos datos. Miren, esta es la riqueza neta, una vez que se le quitaron las deudas de las familias, como porcentaje del ingreso personal disponible, es para el 2001, pero la fuente es la OSD del 2009. Hay todo un rezago en el procesamiento de esta información. No nos espantemos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Es que miren, estamos acostumbrados a pensar la desigualdad en términos de ingreso, pero les decía que esta es la punta del iceberg. ¿Cuánto es la riqueza? Bueno, la riqueza en Italia, por ejemplo, es 7.5 veces el ingreso, el PIB, el ingreso personal disponible en Italia. ¿De acuerdo? En Canadá, en Francia, en Alemania, es 5 veces. Es decir, vamos a simplificar las cosas. Pensamos en el Producto Interno Bruto y la riqueza de las familias que poseen las familias es 5 veces. ¿De acuerdo? Esto es terrorífico. Por eso es la punta del iceberg. ¿Por qué saqué a colación también esto? Porque en estos dos documentos estamos acostumbrados a pensar la distribución del ingreso, no de la riqueza, pero saben, para México y para muchos países no hay datos de riqueza, no hay una encuesta dedicada a la riqueza como en unos pocos países, cada vez más. Entonces, la aproximación fue en términos no de valores, el ingreso es un valor, precios por cantidades, sino en términos estrictamente de cantidades, es decir, aproximé la riqueza utilizando la posesión de casas, de cuentas bancarias, de autos, de computadoras, todo lo que nos proporciona la INIC, que se puede etiquetar como riqueza. Y lo hice en términos de cantidades. O sea, sí se puede hablar de Gini en una microsociedad. El Gini es una distribución, es una medida de distribución y se puede hacer para valores y saben también para cantidades. Así está reportado en la literatura. Una constante en los datos. Siempre hay sesgos y errores.
Aquí, por ejemplo, hablando de riqueza, bueno, hay sesgos porque las personas no reportan todos sus ingresos, reportan sus valores monetarios, su riqueza, ¿de acuerdo? Y hay errores. Esto es muy interesante y esto permea al sistema de cuentas nacionales porque tenemos que ponerle valor, precio a cantidades, es decir, a bienes y servicios que no tuvieron una transacción económica observable. Rocío hace ratito habló del INPC. Bueno, por ejemplo, en el INPC hay un genérico clave que tiene que ver con la vivienda y eso es un precio imputado. Es decir, en cuánto valoro yo mi departamento, mi casa, es una renta imputada, ¿de acuerdo? Y eso es una transacción económica observable y evidentemente introduce errores en las mediciones. No nos espantemos. Miren, estos son los resultados de ese trabajo que tiene que ver con la riqueza. Miren, este es el Gini de ingreso. Anda en el 0,40 y tantos, ¿de acuerdo? Para el año 2000, que tengo un punto de comparación internacional, el Gini reportado por el Coneval, ¿verdad? Con base a la ENIC, fue de 0,48. Miren, el Gini de riqueza es tremendo. Ascendió a 0,73. ¿De acuerdo? Esto es terrible, terrible. Ahorita lo voy a dimensionar. Este triángulo que ven es una medición que hicieron para México y otros países, un grupo tienen años, décadas picando piedra, es decir, son especialistas en medición de riqueza en Canadá y reportaron este valor que se ve acá. Y hay una gran coincidencia estadística, mi estimación resultó en 0,73, la de ellos un poquito mayor, solamente tengo este punto de comparación y claro que yo utilicé todas las ENIC disponibles electrónicas desde el 84. Llamo la atención respecto también a que, por ejemplo, no he actualizado este trabajo, evidentemente, para el 2014 el Gini de ingreso fue de 0,45. El de riqueza en nuestro país, 0,66. Llamo la atención porque el Gini de pagos en la UNAM es un valor similar, 0,65. Vamos a dimensionar qué quieren decir estos valores. Entonces, miren, tenemos la INIC del 2014, tengo el ingreso corriente, y si comparo, divido el ingreso del último decil y del primer decil, eso me da 21. Es decir, por cada peso que tienen los más pobres, relativamente hablando, los más ricos tienen 21 pesos. Y los dos deciles superiores acumularon el 50% del ingreso. Estas son medidas que también utiliza el Coneval de cohesión social, dicho sea de paso, y esto de que por cada peso hay 21 pesos y los dos deciles más ricos acaparan el 52% del ingreso, generó un Gini de 0,45, ¿de acuerdo? Y esto es bastante terrible. Ya sabemos que México brilla por sus desigualdades. Bueno, pero en términos de la riqueza estimada y los trabajos que yo he hecho, miren, esa proporción ascendió a 103. Por cada peso de riqueza que tienen los más pobres, los más ricos tienen poco más de 100 pesos, ¿de acuerdo? Y los dos deciles más ricos acumularon el 81% de la riqueza. Eso genera un Gini de 0,66. Algo así estamos pensando en términos de magnitud, el Gini de la UNAM, 0,65. Y nos da estos tipos de concentraciones, ¿verdad? Por cada peso, los más pobres, los más ricos, 100 pesos, y los dos deciles superiores absorben el 81% de la riqueza. Notas metodológicas. ¿Cómo llegué a este resultado? ¿Qué hay detrás de este Gini estimado igual a 0,65 para el 2020, para el año pasado? Bueno, miren, tenemos que recordar, hablamos del Gini de ingresos y su otra cara, porque yo voy a hablar, utilicé esa información de los pagos. Utilicé todas las categorías existentes laborales en la UNAM. Entonces, hablamos de ingresos y de pagos, y les recuerdo que estos son valores. ¿Qué es un valor en términos contables? Un precio por cantidad. ¿De acuerdo? Si les hago la anotación rápida, por ejemplo, cuando medimos el PIB al ingreso, lo que multiplicamos son
precios por cantidades, o sea, cuánto K, cuánto L, ¿verdad? Desagregados y cuáles son sus precios. Ese es el método, el enfoque de ingresos para medir el PIB en las cuentas nacionales. Entonces, todos estos, les recuerdo, son valores. Los ingresos son valores, los pagos son valores en términos contables y son precios por cantidades. En términos contables, tenemos que describir las cantidades, ¿verdad? La Q, una manzana, por ejemplo. Bueno, aquí hablamos de ingresos y pagos, ¿verdad? En general, en las cuentas nacionales tenemos precios y cantidades. Hay que describir las cantidades como por sus características, como la jerga contable habla de características o de la calidad. ¿Cuál es entonces nuestra cantidad? Nuestra escala de equivalencia, si estuviéramos midiendo pobreza, 1 hora semana pagada. Esa es la cantidad, ¿de acuerdo? O sea, para yo hacer comparables los ingresos, los pagos de todas las personas que trabajan para la UNAM, tuve que generar una medida comparable, una equivalencia en términos como economistas, una cantidad, y eso es 1 hora semana pagada. Muy importante, su calidad, la Q. Es decir, la cátedra de un docente y de otro docente y de otro docente, sea de asignatura, sea de tiempo completo, es indistinguible. Esto es clave y por eso lo pongo en negro, indistinguible. Llamo la atención a los funcionarios, yo fui funcionario, jefe de división de posgrado, a los funcionarios se les pagan 48 horas semanas, de manera que dividí la estimación que yo hice del ingreso anual de los funcionarios entre 48. Otra vez para tener mis cantidades comparables, hora semana pagada. Y aquí saltó la primera liebre. Si tenemos similares Qs, al final tenemos distintos valores, ingresos, es decir, pagos, pero tenemos Q similar, 1 hora semana pagada. El miollo es que tenemos distintos precios entonces, para generar distintos valores. Esto es inaceptable desde el análisis económico. Mismas Qs con distintos precios, no. Y además en términos de la ley. Otra vez, ¿cuál es la Q? La hora semana pagada. Esa es mi unidad de equivalencia. Esa es mi cantidad. Su calidad es indistinguible. Y entonces, ¿por qué tengo distintos valores? Respuesta obvia. Porque se paga a distintos precios. Otra vez, esto es inaceptable desde el análisis económico y desde la ley. Para medir la pobreza por ingreso y hoy multidimensional, el Coneval suma ingresos monetarios y no monetarios y transferencias. Todos los programas sociales dirigidos a aliviar, entre comillas, la pobreza. ¿De acuerdo? En este caso sumamos los pagos monetarios, pero también los no monetarios y transferencias, entre comillas, porque estoy haciendo una equivalencia con la metodología. Oye, Carlos, ¿por qué estás haciendo esto? Por razones obvias. Tenemos que analizar en los mismos términos la pobreza multidimensional, la riqueza multidimensional y en general el bienestar de todos. Es decir, para medir pobreza, el Coneval tiene un enfoque multidimensional y para sumar ingresos, suma ingresos monetarios y no monetarios y transferencias. Al final son ingresos, ¿de acuerdo? Yo hice el análogo para el caso de los pagos en la UNAM. Y esto es una nota metodológica y así tiene que ser. Les recuerdo que la desigualdad es multidimensional. La pobreza, la riqueza, el bienestar es multidimensional. ¿Cuántas dimensiones tiene? Tantas como queramos analizar, ¿de acuerdo? ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, tenemos que pensar en profesores, profesores titulares, profesores de asignatura, profesores adjuntos, funcionarios de facultades, de dependencias, funcionarios de rectoría, todo el espectro de personas que trabajan para la UNAM. ¿Cómo los analizamos multidimensionalmente? Bueno, yo como profesor tengo una computadora, no tengo celular, no soy funcionario, tampoco tengo un iPad, pero hay funcionarios que sí tienen un cubículo, ¿de acuerdo?
o cubículos. Tristemente hay colegas que tienen más de un cubículo, el automóvil con chofer. Muy importante, estamos pensando la desigualdad, que es lo que nos está golpeando en la cara, ¿verdad? En la UNAM y en el país. Acceso a servicio médico, firma de contrato cada 6 meses. Es decir, la incertidumbre laboral ligada a esta firma de contrato de cada 6 meses y el etcétera que ustedes quieran ponerle. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo estas operaciones, esta base de datos, ¿qué resultó? Bueno, he visto por ahí aproximaciones y les puedo decir que son subestimaciones. En muchos casos se duplicaron los pagos de las y los funcionarios. Y por volumen diría especialmente de las directores de dependencias, secretarías generales, jefes de división, por volumen, ¿verdad? Tenemos más de 100 dependencias en la UNAM. Y saben, volvió a saltar la liebre y aquí pues en un precipicio. ¿De acuerdo? A ver, las transferencias tienen que ser progresivas, es decir, los programas para atacar la pobreza están dirigidos a los pobres, no a los ricos, ¿verdad? Esto sería regresivo. Las transferencias tienen que ser progresivas. Bueno, yo hice el análogo para tener mi base de datos y hablo entonces de ingresos monetarios, no monetarios y transferencias para el personal a lo largo y ancho del espectro en la UNAM. Y lo que descubrí es que esto es sin dudamente regresivo a tope. Así lo etiquetamos los economistas, ¿de acuerdo? Y ya ven, saben, también esto me hizo pensar que sin carga tributaria. Es decir, una persona recibe un ingreso monetario y claro que tiene una deducción, una carga tributaria. Pero para los ingresos no monetarios y las transferencias no es el caso. De manera que no hay carga tributaria. Y bueno, aquí puse esto porque en verdad es para asustarnos. Lo voy a mencionar brevemente. Ingresos propios de la UNAM y el llamado overhead. ¿De acuerdo? A ver, en la UNAM tiene ingresos propios, son algunos tantos miles de millones de pesos. En términos proporcionales a su presupuesto es algo menor, si comparamos con el CIDE, por ejemplo. ¿Y qué es el overhead? Bueno, el overhead está regulado muy duramente en muchas universidades privadas y públicas en México y en el mundo. Creo que en la UNAM se tiene que regular, revisar su regulación y hacerlo un poco mejor. ¿Qué es el overhead? Bueno, si yo trabajara en Harvard, por ejemplo, o en el TEC de Monterrey, o en el CIDE, si yo traigo un proyecto a mi universidad, tengo que pagarle algo a la universidad, está presupuestado, ¿verdad? Porque estoy utilizando, Harvard diría la marca, el TEC y también la UNAM, estoy utilizando las instalaciones y un largo etcétera. A eso está ligado el overhead, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto también tiene que ver con la desigualdad, ¿verdad? Porque como muchos profesores, y lo permite el EPA, hacen consultoría y claro que reciben ingresos, ¿verdad? Y algo de esto va a dar a los ingresos de la UNAM, pero creo que falta regular mucho mejor el overhead en la universidad. ¿Qué hacer? Ya voy a terminar. Bueno, inmediatamente, siguiendo las mejores prácticas, ya lo hace el INEGI, no lo hacía, ya lo hace, pero también lo hacen siguiendo otros institutos de estadística y aún otras organizaciones en el mundo. Hay un laboratorio de microdatos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el INEGI, por ejemplo, tiene que cuidar el principio de confidencialidad y de reserva. Pero yo quiero estudiar los microdatos, así que voy a una oficina del INEGI, ya me cargaron en una computadora los datos que voy a revisar, microdatos, ¿verdad? Cuidan que no haya, que yo no pueda llevar información fuera de esa oficina sin que ellos la revisen y se cuida otra vez la confidencialidad y la reserva, ¿de acuerdo? Pero puedo analizar el microdato, ¿verdad? Santo y seña de todos los datos a nivel de la unidad más básica, que es el microdato, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esto lo tiene que hacer inmediatamente, así lo pongo, porque las otras cosas toman más tiempo, pero inmediatamente yo creo que
tenemos que tener mucho mejores estudios de la universidad, de otras universidades, y un paso adelante sería que ya en rectoría echaran a andar un laboratorio de microdatos para que se potencie la cantidad y calidad de estudios sobre nuestra propia alma mater. Escalar la transparencia y la rendición de cuentas. Yo quisiera que la UNAM sea ejemplo, ¿verdad? En México. Que cualquier ciudadano pueda conocer el destino de cada peso público. Cada peso público, porque los que hemos intentado analizar los datos de la UNAM, sabemos que esto está cuesta arriba, ¿de acuerdo? Muy importante. Otra vez, la desigualdad que estamos comentando en primer lugar tiene que ver con el pago que recibe un profesor de asignatura y el pago que recibe un profesor de tiempo completo. Ya tengo una escala de equivalencia, es la hora, semana, clase. Esa es mi cantidad. Y el meollo que acabamos de descubrir es que esa misma cantidad, una hora, semana, clase, se paga a distinto precio. Y por eso se generan distintos valores, precios por cantidades. De manera que esto es clave, creo que esto es imbatible. La UNAM en primer lugar tiene que reconocer que está tratando desigualmente a iguales. Porque yo doy una hora clase y un profesor de asignatura da una hora clase. ¿De acuerdo? Y bueno, esto va a tomar más tiempo, pero es el meollo del asunto. Se tiene que revisar el instrumento que explica mucho de las desigualdades humanas, el estatuto del personal académico. Y ya de fondo, claro que sí, pero no me puedo extender, sería tema de otra presentación, un rediseño organizacional de la propia institución. Agradezco mucho la invitación, su tiempo para estar aquí. Tenemos que echar vínculo, hemos recibido ataques, he recibido censuras en uno de los grupos de la UNAM. No quiero escalar esto, pero echemos vínculo. Vamos a seguirnos en el Twitter, por favor, en el Facebook, en la cuenta personal. También tenemos este colectivo Bansky, en el cual hablamos de literatura y economía y nos saltamos las trancas y compartimos literatura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cierro mi presentación. Muchas gracias a todos ustedes, todas y todos. Muchas gracias, profesor, por su participación. Y bueno, ahora quisiera invitarlos a dar una reflexión acerca de sus ponencias. Si quiere, podría comenzar, doctora Rocío. Bueno, aquí estoy viendo más bien una pregunta para el profesor Carlos Guerrero. No sé si la quiera contestar. Le preguntan, ¿el overhead de la UNAM qué porcentaje marca por proyecto? ¿Hay diferencia por facultad? Tiene su micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado, profesor. Sí, perdón, es que por educación, ¿verdad? Por educación de Zoom. A ver, me tengo que echar para atrás. No conozco el overhead de Harvard exactamente, pero es mucho. ¿Cuánto es mucho? Alrededor del 30%. Es decir, en el costeo que hace un profesor de Harvard para vender una consultoría, un proyecto, tiene que costear, tiene que incluir ese overhead. En el TEC de Monterrey, ahí trabajé 12 años, el overhead también es algo similar, ¿de acuerdo? Al final del día se podía negociar con el director general del campus, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de eso, el 30%. Miren, no, necesito echarme un clavado, y ya saben que que no es fácil esto, ¿verdad? En términos Pumas, pero déjenme decirlo así, as far as I know, hasta donde sé, no hay overhead. ¿De acuerdo? Entonces, la UNAM es una marca. Muchas instituciones públicas y privadas tocan la puerta a la UNAM y se generan ingresos
para el personal, para los funcionarios, debo suponer, y claro que algo de esto va a dar a los ingresos propios de la UNAM, pero creo que aquí estamos hablando es una arista más de las desigualdades, y creo que puede ser una fuente de recursos para la UNAM, ¿de acuerdo? En el CIDE, no recuerdo cuánto es, pero los ingresos propios en el CIDE son el 20%, algo así, ¿de acuerdo? 20%, digamos, porque alguien me va a corregir, 10%, entre 10 y 20% seguramente también han ido cambiando, mejorando su regulación, pero eso representa de los ingresos totales del CIDE, los ingresos propios, y eso tiene que ver con el overhead, básicamente, ¿de acuerdo? Los ingresos propios de la UNAM es una cuenta de nuevo difícil de revisar, por ahí está, poca información, estamos hablando de 3,000, de unos tantos miles de millones de pesos, y entonces creo que también pensando, me pongo en los zapatos de las autoridades, y creo que, y como colega veo cómo, francamente, algunos colegas, creo, es mi punto de vista, me tengo que cuidar, abusan, ¿de acuerdo? De lo generosa que es la UNAM. Entonces creo que por aquí también se tiene que revisar. Muchas gracias, profesor. Al parecer, Juan Mendoza tiene una pregunta. Está alzando la mano. Sí, gracias, Jorge. Tengo dos preguntas en realidad. La primera es para la maestra Rocío. Me gustaría conocer su opinión sobre la metodología que se usa para medir la tasa de desocupación. Sabemos que obedece a una metodología internacional fijada por la Organización Internacional del Trabajo, pero en lo personal, a mí siempre me ha llamado la atención y me gustaría conocer su opinión, ¿verdad? Sobre el hecho de que se considera a una persona que está buscando trabajo, se le considera como empleada. Y entonces, quienes están buscando trabajo no se documentan como parte de la tasa de desocupación. Digamos, este indicador siempre me ha llamado a mí mucho la atención. En el pasado fue el de la tasa de informalidad. Y fue, debo de decir, la preocupación, la molestia, el desacuerdo de quienes hacemos investigación, quien llevó a las organizaciones internacionales y nacionales a medir la tasa de informalidad de una manera diferente. Cuando la midieron de manera diferente, pues esta se disparó prácticamente al doble. Entonces, en el caso de la tasa de desocupación, como se mide actualmente, yo me sigue generando esta incomodidad y me gustaría conocer su opinión, maestra Rocío. Y la otra pregunta es para Carlos. ¿Cuáles serían las causas que, en su opinión, Carlos, explican los diferenciales de precio para una misma hora de enseñanza? Digamos, me gustaría conocer cuáles serían las causas que están explicando este diferencial de precios. Gracias. Profesora Rocío, si te parece, ¿tú empiezas? Ok, sí, gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, cuando se hace la metodología y uno empieza a estudiar o a leer la metodología, empezando por el INEGI, pues la medida, digamos, cuantitativa, siempre va a ser una hora de trabajo, ¿no? Aunque hayan trabajado o buscado trabajo. En este caso, quien trabajó al menos una hora, porque es una medida que así lo establece también la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, y en esas mismas metodologías, pues hay diferentes niveles, así como hay de pobreza, ¿no? De diferencia en tipos de pobreza que tiene el Coneval, pues también la medición de del desempleo, por ejemplo, porque es una cuestión, digamos,
estas metodologías internacionales, que obviamente pues no es, digamos, correcto en el sentido de la medición del desempleo, por ejemplo, en México, que en algún otro país distinto que sea industrializado o incluso dentro de propia Latinoamérica, ¿no? Entonces, construir nuestros propios indicadores de desempleo, pues esto trae aparejado que el INEGI debe de siempre estar acorde con metodologías que se hacen en el ámbito internacional, ¿no? Para hacer estas mediciones comparables mundialmente, ¿no? Entonces, el INEGI se tiene que apegar pues, a esas metodologías internacionales, y que efectivamente medir la informalidad es una cuestión que también es complicado, ¿no? En esta propia medición que hace el INEGI. Y me refiero porque apenas para los censos económicos que se levantaron en el 2019, ya definieron qué es un establecimiento informal de los establecimientos que levanta, ¿no? Porque en los propios censos económicos solamente levanta establecimientos fijos y semifijos, es decir, no está levantando tampoco todos aquellos que están en la calle, ¿no? Y que se mueve ¿cómo se llama? Pues el establecimiento, ¿no? Es decir, ahorita se ponen y al ratito ya no están. Por ejemplo, comercio en la calle de comercio de Correo Mayor, y todos ellos que están y no están, o sea, esos no se miden por establecimiento. Entonces, ha sido como esta forma de medir la informalidad, y que ya muchos países están pidiendo que realmente se pueda medir con mayor exactitud esta informalidad, tanto de unidades económicas como de las personas, ¿no? Y en este caso es en la Encuesta Nacional de Empleo, de Ocupación y Empleo, que tiene el INEGI. Ahí es donde se va a obtener todas las diferentes mediciones de tasa de desempleo, y que también medirlo por una hora, pues también es un poco, digamos, pues no tan real, ¿no? Como esté pasando actualmente, pero al final pues son de las mediciones que tenemos, y que el INEGI pues son de las instituciones que hace esa encuesta, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hay que estar entrando en mayor detalle. Sobre todo hay pues los investigadores o los que son más especialistas en ese tema, pues sí empezar a dialogar por algunas circunstancias con el INEGI, en el cual por lo regular siempre muestra sus cuestionarios, su instrumento de captación, unos días o meses anteriores, para que se hagan estas observaciones de personas que están interesadas al respecto, ¿no? Entonces, hay que conocer, digamos, el instrumento de captación para que también se pueda abonar a hacer a lo mejor algunas otro tipo de preguntas que realmente den un aspecto más real de lo que esté pasando desde la percepción de la población, ¿no? Ya no tanto de las unidades económicas, sino desde la propia población en esta Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y que sí tenemos que buscar esos mecanismos metodológicos para hacer otro tipo de medición que sí esté más acorde a la realidad, ¿no? Ahí estoy tratando de hacer este comparativo para ver estas diferencias que nos va a dar la propia encuesta de ocupación y empleo, y pues bueno, en cuanto ya la tenga más terminada y afinada, con gusto pues les estaría comentando a los compañeros para poderlo a lo mejor pues entregárselos, ¿no? Y ver metodológicamente, porque no se puede mover nada, ¿no? Sino desde la metodología, desde la captación de la información y la adecuación del instrumento de captación, que es el cuestionario, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues ese sería, digamos, parte de lo que tenemos que estar trabajando. Pues yo lo hago por horas, ¿no? Porque pues ser profesor de asignatura, luego a veces hay que trabajar en otro lado, pero nos apasiona, ¿no? Algunos temas. Entonces, pues sí, ese compromiso al momento de ver las cifras, analizar obviamente las metodologías de captación de la información. Gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Puedo contestar la mía?
Jorge, por favor. Sí, una disculpa, una disculpa. No, para nada, Jorge. Muchas gracias. Profesor Juan Mendoza, muchas gracias por tu pregunta. Sí, es el meollo del argumento y esto es análisis económico puro, ¿de acuerdo? Yo quiero mi universidad y creo que tenemos que cuidarla y mejorarla y todos poner nuestro granito de arena. Esto es análisis económico puro, ¿de acuerdo? Economistas, pensemos un mercado. ¿Qué define? Para que podamos definir a un mercado, tenemos que pensar el bien o el servicio en ese mercado. Una manzana, ¿verdad? Tenemos que discriminar exactamente qué manzana, qué melón, qué auto, ¿verdad? Para definir un mercado, en primer lugar, tenemos que empezar en la cantidad, en la unidad física, ¿de acuerdo? A ver, el mercado Belvarian empieza hablando de las rentas. Ese es el mercado, un apartamento con ciertas características. Entonces, para hablar de un mercado, en primer lugar, tenemos que definir la Q, la unidad física de la cual estamos hablando, sea un producto o un bien o un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, yo hice lo mismo. Voy a analizar como economista esta desigualdad. Y entonces, ¿cuál es mi Q? La unidad, la hora semana pagada. Regreso a mi esquema de precio por cantidad. Tengo las Qs en el horizontal y aquí tengo los precios. No importa si es un mercado perfecto o imperfecto. Tengo mi curva de oferta, mi curva de demanda, y se corresponde a una Q un precio, ¿de acuerdo? Y si tengo otra Q, tengo otro precio. Puedo moverme, ¿de acuerdo? Pero el meollo es que siempre voy a tener a una cierta cantidad de unidades físicas, las Qs, un precio y un solo precio. En términos de macro le llamamos la ley de un solo precio, ¿de acuerdo? Y doy el siguiente paso. En el marxismo tenemos la correspondencia entre valores y precios. Tenemos un solo precio, ¿verdad? De la mercancía. Entonces, a ver, esto es un pensamiento común a lo largo y ancho de las teorías económicas. Definimos un mercado, nuestra unidad media es la cantidad que se define por sus características. Yo en un mercado no puedo analizar manzanas y peras, porque son distintas Qs. No puedo analizar, de hecho, una manzana roja y una manzana verde. No, porque son distintas Qs. La característica que define a un mercado es que tengo una Q y las características de las Qs son exactamente las mismas. En el problema que estamos abordando, tengo la hora semana pagada. ¿Hay distintas calidades? Claro que sí. Un profesor puede esforzarse, puede ser mejor, lo que quieran, que otro, y entonces su desempeño es mejor, pero eso no lo medimos. Y claro que es un tema que hay que entrarle. Pero, ¿saben? De punto de partida, no puedo discriminar una hora docente de un profesor con la de otro. La UNAM y ninguna universidad en México en el mundo la distingue. Es exactamente la misma, una hora semana pagada. Lo que distingue a los titulares de los asociados es cuántas horas a la semana tenemos que dar por obligación. Pero no se distinguen, no se distinguen. Pero, ¿saben? Históricamente nos ha parecido razonable pagarlas a distintos precios. Por eso me saltó la liebre a mí. Por eso estoy convencido de este argumento. Porque esto viola el sentido común de un economista a la misma Q, el mismo precio. Yo no puedo pagar, imaginen una manzana a 5 pesos y a 10 pesos. No, es la misma manzana. ¿De acuerdo? Entonces, y además bajo la ley, ya hecho mano de la ley, bueno, la ley dice que a mismos trabajos, a similares trabajos, el mismo pago. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Por qué ha pasado esto? Son los orígenes históricos, supongo, de décadas, inicialmente pocos profesores de tiempo completo, profesores de asignatura que típicamente tienen un trabajo afuera, pero esa es la vieja historia. Hoy la realidad es que más del 70% de las horas semana en la UNAM las desquita un profesor de asignatura. Y a ese profesor de asignatura se le paga distinto la hora semana que al profesor titular. Se supone que yo hago otras cosas, y claro que las hago, ¿verdad? Me cubro, claro que las hago, ¿verdad? Y el EPA me obliga, y por eso están esos programas de productividad, y soy SNI 3, ¿verdad? Pero digo que se supone, y así lo dejo, por el EPA. Pero que se haga el prorrateo. Bueno, una vez que a un profesor titular de tiempo completo se le descuenta todo lo demás, este es un costeo que tendría que ser la UNAM. ¿A cómo le pago la hora clase? Y esa hora clase tiene que ser el mismo pago que recibe un profesor y otro profesor. No podemos tratar a iguales desigualmente. Esto es un argumento puramente económico. Nadie en el mercado, vas por una manzana y en un establecimiento la misma manzana te la dan a 5 pesos y a otro a 10 pesos, y este es un absurdo económico. La vas a comprar a 5 pesos, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de la UNAM, de las universidades en general, bueno, las autoridades son muchas, es rectoría, es el consejo universitario, es el patronato, es la junta de gobierno, o sea, hay como 7 autoridades en la UNAM. Bueno, tienen que repensar esto, ¿verdad? Porque estamos tratando, y me preocupa, porque quiero a mi alma mater y quiero a mis colegas, las y los profesores de asignatura, porque somos una micro sociedad, y si me preocupa lo de afuera, tanto más me preocupa lo de adentro, mi casa, mi vida, la UNAM. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, profesor. El profesor Omar Padilla tiene otra pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues felicitar a mi compañera Rocío y a mi compañero Carlos. La verdad es que han hecho un excelente análisis y dan más luces al problema, ¿no? Aquí yo quería preguntarles, en el caso de Rocío, ¿no? Están viendo el tema de la cantidad, ¿no? Que es bien interesante el tema de la cantidad al interior de la UNAM. Entonces, en este sentido, la cantidad de gente que ofrece horas, ¿no? De personas que están ofreciendo un empleo, ¿no? Esa cantidad, ¿cómo está regulada, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para regularla, ¿no? Hacerlos visibles de o cómo está controlada, porque también ha ido incrementándose, ¿no? Como se ve en algunos datos. Entonces, el tema de la cantidad es importante, ¿no? Ahí justo por ese lado, ¿no? De la cantidad. Y en el caso ahí será mi pregunta para la maestra Rocío, para el maestro Carlos, el tema de los precios, ¿no? Está el Q, pero está el P, ¿no? Y todos los otros mecanismos que justamente se establecen para justificar ese diferencial, ¿no? Cuando vemos que Q difícilmente podríamos calificarla diferente, porque, por ejemplo, como bien dice usted, también podrían haber Qs para investigación, pero estamos hablando de las de docencia, ¿no? Porque te contrataron para docencia. Y quizá en las explicaciones que se dan es que hay Qs para investigación. Entonces, pero yo hice un concurso para un proceso de selección de profesor de tiempo completo. No me contrataron para otra unidad. Y si es así, si hay otra unidad diferente, tendría que entonces especificarse esa otra unidad y tendrían que abrirse otra Q, ¿no? Y en ese sentido, pues también ver las formas de los P, porque el P, por ejemplo, estaba viendo los estímulos ayer, Carlos, ya no pude yo presentar eso, en el sentido de que, híjole, me puse a revisar todos los programas de estímulos y estaba 3-1,
De total del presupuesto 3-1 se iba para ese 30% de contratación formal y solamente el otro, bueno, el 60% se iba para ese 30% y el otro restante se iba para el 70%, que es el PEPASIC, ¿no? Pero el resto está bloqueado en términos de precio. Entonces también ahí, ¿qué opinan en el caso perdón, me gustó mucho su análisis, su modelización de ambos? ¿Qué piensan, Rocío, de la cantidad y qué piensa Carlos de la P? Gracias. Si quieren, entonces comienzo. Muchas gracias, profesor Omar. Pues la cantidad obviamente es súper importante porque es el presupuesto y es un presupuesto federal. Es decir, algo que me faltó acotar y que creo que todos lo sabemos, es un presupuesto que se ve desde Hacienda desde unos meses antes, ¿no? Es decir, en noviembre, diciembre es cuando ya se tiene autorizado el presupuesto. Y entonces aquí es la forma en que se ejerce ese presupuesto. El patronato da cada trimestre la cantidad del presupuesto que se ejerce por trimestre y en el cuarto pues ya todo es cero, ¿no? Obviamente porque ya se ejerció durante todo el año. Entonces ahí obviamente la pregunta obligada entonces es dónde están los sueldos y salarios de los profesores que no se les ha pagado a lo mejor en no solamente 9 meses, sino en un año. Entonces, obviamente que en esta cantidad, pues tenemos que tener esa magnitud de lo que representa la UNAM en cuanto al ejercicio de ese dinero que es público. No es un dinero que tiene la UNAM. La UNAM, bien comentaba el profesor Carlos, que la UNAM genera sus propios ingresos y esto es el 8.4% de los 46,000 millones de pesos que ejerce, digamos, la propia UNAM. Entonces, ahorita que el profesor pues habla sobre el overhead, pues dices, bueno, entonces este margen puede crecer, o sea, no solamente es el 8%, o sea, ¿cuánto más podríamos crecer como universidad? Y eso es cantidad. Y entonces redistribuimos el ingreso, ¿no? Entonces, es una forma también de verlo en cantidad. ¿Cuántos somos los que realmente estamos frente a clase, hora clase, y que a lo mejor no es una sola materia, sino son varias materias contra otros profesores que a lo mejor tienen un mejor nivel salarial, pues por la cuestión de que así es en la universidad, pues de investigador, de técnico, profesor a tiempo completo, y a lo mejor ejerce menos horas, pero también trae proyectos a la UNAM, ¿no? Entonces, esa distribución del ingreso, pues, ¿cómo lo vamos a ver dentro de la UNAM? Entonces, de reinventarse también la universidad y no solo quedarse con el presupuesto que se le da federal y que lo tiene que ejercer mensualmente. Entonces, pues ahí tenemos entonces una ventana muy importante. Creo que entonces la cantidad es muy importante del presupuesto que ejerce pues la propia UNAM, ¿no? Ya otros compañeros habían hablado sobre el total de profesores que somos, cuántos representamos, por ejemplo, profesores de asignatura. En la Facultad de Economía somos como el 82%, ¿no? Entre profesores, profesoras y ayudantes, el 82% de la planta docente, ¿no? Entonces, y el resto, pues a lo mejor, si bien no dan tantas horas clase frente a grupo, pero sí hacen investigaciones, ¿no? Entonces, pues ahí sería entonces el balance que debería de hacer entonces la propia UNAM y pues echarle más cuentas, ¿no? A sus números, a su presupuesto y a estos ingresos propios que en años anteriores, acordémonos que por eso hubo una huelga, ¿no? Porque nos querían cobrar una cuota a los alumnos y entonces, pues si no se pudo esa cuota, pues entonces hay otras formas de ingreso, entonces nos tenemos que reinventar todos, ¿no? Entonces, pues ese era lo que, bueno, mi comentario, no sé, profesor, si
si va bien así esta respuesta o me regreso. Gracias, profesor Omar. Le cedo la palabra al profesor Carlos. Gracias, profesora Rocío. Gracias por la segunda pregunta, profesor Omar. A ver, es de sentido común, yo creo que cuando pensamos en una cantidad se define en unidades físicas. Un auto, 100 autos, unidades físicas, ¿cuántos autos? ¿De acuerdo? Estas son las Q que tenemos en el eje horizontal en nuestro análisis de mercado, ¿de acuerdo? Y hablamos de una sola Q y así generamos un mercado, ¿de acuerdo? Porque el precio es cuánto doy por un auto, ¿de acuerdo? El precio, de hecho, es unidad monetaria por unidad del bien en cuestión, ¿de acuerdo? Eso define a precio y cantidad. Y es de sentido común, otra vez, pensar que a una misma Q está asociada a un mismo precio. Y claro que aquí no estoy hablando del salario base, ¿de acuerdo? Sino precisamente de todos los estímulos, ¿verdad? Que son los que van ampliando las brechas salariales. Esto también tiene historia, evidentemente, en la UNAM y en el resto del mundo. Hoy, muchos de los ingresos de las personas no tienen que ver con el salario base, sino con, déjenme decirlo coloquialmente, con los pilones, ¿verdad? Mi mamá, doctora retirada del IMSS, bueno, el grueso de su salario tiene que ver con sus estímulos. Entonces, esto también tiene que ver con lo mal que funcionan los mercados laborales en nuestro país, ¿de acuerdo? Otra vez, regreso. Entonces, tenemos una Q que está definida y es mi unidad de medida, una hora semana clase. Y aquí no importa si la da un profesor de asignatura, un profesor de tiempo completo, un investigador, porque a los investigadores, a los investigadores asociados a los institutos, profesor Omar, entiendo que tienen la obligación de por lo menos dar un curso en facultades, ¿de acuerdo? Entonces, mi manera de comparar, y no hay otra manera, ¿cómo comparo yo un profesor de asignatura, un profesor de tiempo completo, un investigador? Pues, tengo que fijar mi unidad de equivalencia, una hora semana pagada. Y no es la base, otra vez, no es el salario base, evidentemente, ¿no? Sino tiene que ver con todo lo demás, ¿verdad? En el caso del PRIDE, representa el 110% del salario, ¿de acuerdo? Y que impacta prestaciones. Entonces, otra vez, mi sentido común, mi sentido como economista, las materias que me gustan, ¿verdad? Esto de la medición en economía, yo doy la materia, gané mi concurso por contabilidad social, en el cual se revisa el sistema de cuentas nacionales. A ver, hablamos de precios y cantidades. Y lo que me saltó, en primer lugar, es esto. Estamos a las mismas Qs, les estamos poniendo distintos precios. Esto lo heredó la administración actual, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero así sucede, ¿verdad? Y les tocó la papa caliente y para eso quisieron estar en esas oficinas y tienen un reto tremendo y espero que tengan la inteligencia para tomar las mejores decisiones. Creo que aquí aportamos argumentos estrictamente económicos. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, podremos pasar a las preguntas de Facebook, si es que hay. Por el momento no hay preguntas en Facebook. Ok. Ok, entonces pasaríamos a las preguntas de Facebook. Pues realmente creo que creo que aquí en el foro ya no hay preguntas. También por el lado de Facebook ya no hay preguntas, pues creo que sería, creo que al menos de que ahorita salga una. Bueno, Francisco levantó la mano, entonces adelante. Bueno, solo era para decir que en caso de que no haya más preguntas, pues podríamos dar un breve espacio para una reflexión final para la profesora Rocío
y el profesor Carlos Guerrero de Lizardi, y procederíamos ya a cerrar. De acuerdo. Sí, muchas gracias. No sé quién está hablando, perdón. Sí, una disculpa, nada será para, bueno, ¿quién quisiera comenzar a hablar para su reflexión final? Si quieren, empiezo yo para que ya cerremos con broche de oro con el profesor Carlos. Eh, entonces, miren, pues aquí creo que lo interesante es que ustedes mismos tengan esta inquietud, ¿no? Por buscar información. No solamente es verla, sino también es trabajarla, es acomodarla, ¿no? De tal suerte que se pueda explicar esa información con algún método pues técnico, ¿no? Algún software, etcétera, o simplemente pues así en Excel, ¿no? Como a veces hago yo mis cuadros, mis gráficas, y eso nos da también un panorama de ver estos números. Nosotros, obviamente, pues los números son fríos, ¿no? Ahí están, ahí está la estadística, así es fría, y nosotros le vamos a dar ese sentido que nosotros necesitamos, dar explicaciones con números, ¿no? Entonces, eso es lo importante de que ustedes empiecen a conocer estas fuentes primarias, ustedes puedan hacer sus propios cálculos y no solamente seamos economistas de oídas, ¿no? Sino también ejercer esta libertad que tenemos de conocer la información estadística y empezar a pues trabajar con ella. Como bien comentaba el profesor Carlos, en el INEGI pues ahí tiene su laboratorio de microdatos, ¿no? Entonces llegan muchos investigadores y sobre todo estudiantes de posgrado a hacer sus propias investigaciones de números duros para que entonces de ahí puedan tener obviamente información que para ellos es relevante para su tema de investigación. Entonces, ustedes también lo mismo, tener ya sus temas, digamos, en donde más ustedes les apasiona tener información. Tenemos varios núcleos terminales en la facultad, entonces en alguno de ellos nos vamos a ir acomodando y lo importante es que sepamos también que existe la información estadística y si tenemos huecos en la información estadística, entonces también reconocerlo, ¿no? Como ahorita la pregunta que hacía el profesor Juan Mendoza, ¿no? ¿Qué pensábamos entonces sobre la medición, ¿no? Del desempleo? Entonces, para ello, pues hay que entrar a revisar todas las notas metodológicas que ha tenido tanto el INEGI como la Organización Internacional de Trabajo y así muchas gobiernos, ¿no? Entonces, sobre todo es el conocimiento, muchachos, no hay que tomar el dato solamente porque se publicó en algún lugar y hay que siempre criticar la fuente, ¿no? Siempre tener la duda de la fuente y evidentemente con ello pues vamos a ser mucho más críticos y nos vamos a forjar más una información más real de los datos que nosotros podríamos obtener, ¿no? Y luego es la presentación de esa información, porque no solamente es bajar la información, sino cómo la voy a presentar para dar a entenderme, ¿no? En cuanto a las mediciones que se estén realizando. Entonces, ustedes tienen esa gran ventaja que están pues todavía en la facultad y pueden preguntarnos, ¿no? Cómo hacemos esas mediciones, etcétera, cosa que nos expriman, digamos, de algún modo de este conocimiento que hemos adquirido, algunos por parte de la investigación, otros por trabajos que hemos tenido en otros lugares, y entonces así ustedes mismos se forjen una personalidad, digamos, de un estudiante de economía al momento de salir ya a la fuerza laboral, que al final eso es lo que vamos a hacer, ¿no? El ejército industrial de reserva, vamos a estar ahí. Entonces, pero mientras tenemos que tener este bagaje de conocimientos. Entonces, y bueno, y ahorita en la coyuntura en la que estamos, en la propia UNAM, nunca imaginamos, realmente yo nunca imaginé que la UNAM pudiera parar de esta forma, ¿no? Es decir, uno siempre cuando entra a la universidad, pues es su alma mater y uno piensa que las cosas se hacen bien, que quienes están ahí es por algo. Y entonces cuando nos pagan, pues dices, está bien, ¿no? Lo que me pagan, perfecto, uno no dice nada porque está uno solo, está en la individualización. Y entonces, y ahora que vino el COVID, pues recrudeció este ingreso, este no pago, que también a mí me tocó este no pago,
pero bueno, yo no lo veía tanto porque a lo mejor yo tenía otro ingreso, pero tampoco se me hacía justo que otros profesores que han estado trabajando en estas condiciones de teletrabajo y con tal de no perder, obviamente, que no perdieran, digamos, sus clases, sus alumnos, porque estamos comprometidos con nuestros alumnos, antes que con la área administrativa, es más bien el compromiso que tenemos con ustedes los estudiantes. Entonces, ver que empieza a salir, a abrir la cloaca, ¿no? De un pago único, dices, entonces, ¿qué está pasando en la UNAM? O sea, se asusta uno realmente mucho. Y ha pasado durante muchos años, no es de ahorita, muchos años ha estado trabajando así la UNAM. Así han sido las administraciones, lamentablemente, y es muy indignante y duele. Duele mucho saber que uno pensaría que la UNAM estábamos en un espacio que a lo mejor se hacían bien las cosas, y ahora que empezamos a revisar números, cifras, y ahorita en que empezamos a ver lo que van a exponer los próximos profesores y los que ya expusieron, uno se queda sorprendido lamentablemente y dice, no puede ser que esto sea la UNAM. Nuestra alma mater, ranqueada en los primeros lugares en investigación y el último en administración probablemente, que no tenemos esa capacidad, ¿no?, de tener tecnología para pagar a tiempo a sus profesores, y ahora con lo que estamos viendo, pues que tenemos diferencias salariales profundamente inmensas, ¿no? Entonces, pero pues bueno, afortunadamente a ustedes les tocó, ¿no? Creo que cuando hay un movimiento social y estamos como estudiantes, tenemos que saber sus orígenes. Eso siempre me ha quedado muy claro, sus orígenes, sus causas. Si estamos o no estamos de acuerdo, esa es otra situación. Nosotros somos economistas que tenemos que dar una explicación a situaciones sociales y obviamente desde el enfoque económico, ¿no? Entonces, no dejarlo solamente esos números fríos. Yo agradezco muchísimo la atención, muchas gracias, jóvenes, y pues ustedes son los próximos economistas que vamos a ir dejando en este país. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, profesora. Y bueno, cerraríamos con la reflexión final del doctor Guerrero de Lizardi. Muchas gracias. Agradezco la invitación, un privilegio estar hoy con todos ustedes. Algo que se quedó es, bueno, los sindicatos también tienen un papel. El secretario administrativo de la UNAM, cada año se abren mesas con los dos sindicatos, y claro que los sindicatos tienen que jugar su papel y de manera generosa, porque somos una comunidad, somos una microsociedad, y hay que reconocer otra vez todos que estamos tratando, me incluyo todos, estamos tratando a iguales desigualmente. Y entonces no se va a corregir de un momento para otro, de un año para otro, pero reconozcamos el problema y ataquémoslo, y esto va a implicar muchos cambios, lo comenté en el EPA, organizacionales, pero tenemos que poner el barco en la ruta correcta. Y cierro con comercial otra vez. Voy a compartir, estuve grabando, voy a compartir esto en Drive, el PowerPoint, en redes, en Twitter, en el Facebook. Echemos vínculo, por favor, es muy importante, ¿sale? Otra vez, cuídense mucho, muchas gracias, mucho ánimo. Muchas gracias, profesor. Bueno, estaríamos cerrando la conferencia y más que nada invitarlos a las siguientes conferencias que vendrán en los próximos días, mañana, pasado y hasta el jueves. Un agradecimiento a todas las personas que asistieron. Bueno, si alguien quiere comentar alguna otra cosa. Nada más a los participantes, bueno, al doctor Carlos y a la licenciada Rocío, les pedimos que nos esperen tantito cuando salgan los demás. El día de mañana tendremos tendremos 3 eventos en realidad. Tendremos la asamblea, la cuarta asamblea, convocada a las 12 del día. Todos están cordialmente invitados. A las 5 de la tarde vamos a tener la presentación
del CAM sobre su artículo de la pérdida del poder adquisitivo de los profesores. Y a las 7 de la noche vamos a tener igual otra conferencia sobre cómo es que se llegó a esta precarización laboral, explicado a través de la crítica a la economía política. Entonces quedan cordialmente invitados. Si quieren más información, pueden seguirnos en la página de información y difusión de FEUNAM. Ahí estamos compartiendo los enlaces y pueden tener acceso a todas las conferencias. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la participación de todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, esperamos que tengan una linda tarde. Pues darle las gracias a ustedes, profesores. Profesora Rocío, ha sido muy importante retomar la importancia de INEGI y de las cuentas nacionales para poder tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando, no solo en términos de la universidad, sino también a nivel nacional y cómo se hace un reflejo, ¿no? Cómo la situación del país se refleja en la universidad y cómo podemos explicar ambos problemas desde un nivel macro a un nivel más pequeño. Al doctor Carlos Guerrero de Lizardi, creo que, creo que todos quedamos como fascinados con su presentación y con la contundencia de, de su metodología, de los datos que nos arroja, de la información y sobre todo de las reflexiones que tiene. Y viniendo de usted, hay profesores que teniendo una trayectoria pues también impecable han tenido unas posturas pues lamentables, pero usted tiene una sensibilidad que, junto con la profesora Rocío, que nos parecen ah, importantes, que nos parecen de admiración, porque es difícil defender lo que uno cree, defender sus principios y mantenerse congruentes a unas sabiendas de las repercusiones que esto pueda tener. Entonces, darle las gracias a los dos por su tiempo, por su congruencia, por defenderlo y por estar aquí y pues nada.